Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 18 y vamos a humillarnos delante de nuestro Dios. Recuerde que Él resiste. ¿A quién resiste? A los soberbios, a los orgullosos, ¿verdad? Pero al humilde Él exalta. Amén. Vamos a humillarnos. Mateo 16, 18, ¿lo tiene? Dice así la palabra de nuestro Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, confiadamente, mi Señor. Hoy sabemos, Padre, que tenemos acceso a tu presencia, Padre, al lugar santísimo, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hoy sabemos, Padre, que ese velo que nos separaba ya fue rasgado, Señor. Hoy sabemos que tú ya pagaste esa deuda que no podíamos pagar, Padre. Nuestro pecado nos separaba de ti, mi Señor, pero tú ya nos has declarado justos, Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo. Sabemos que en Él hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios. En esa confianza venimos a ti, Padre, sabiendo que ahora somos hijos de Dios, sabiendo, Padre, que tú ya nos has bendecido con toda bendición espiritual, Señor, sabiendo que tú has comenzado una buena obra y tú la irás perfeccionando hasta la venida de tu Hijo Jesucristo. Padre, tu palabra dice que somos santificados en la verdad, Señor, y tu palabra es verdad. Santifícanos en esta tarde, mi Señor. Si alguno de aquí no te conoce, no ha nacido de nuevo, seguimos pidiendo misericordia por él, para que tú, Padre, le puedas dar el nuevo nacimiento a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra. Por tu iglesia, Padre, seguimos pidiendo, mi Señor, crecimiento espiritual, para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto, en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice, amén. Para los que no vinieron hace una semana, porque hace una semana casi nadie vino, ¿qué tema iniciamos, hermano? Diga, la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿qué tema iniciamos? La verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas iglesias hay, hermano? Solo hay una. ¿Esa iglesia está dividida? No está dividida, ¿verdad? La iglesia de Cristo es su cuerpo. ¿De quién es la iglesia de Cristo? Diga, es su cuerpo y Él es nuestra cabeza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiénes son la iglesia de Cristo? Diga, todos los creyentes del Señor Jesucristo. Nada más todos, ¿quiénes? Los verdaderos creyentes del Señor Jesucristo. Esa es su única iglesia. Ahora, dijimos que en el mundo, ¿qué hay, hermano? Diga, hay muchas religiones. ¿Qué hay? Hay muchas religiones y pueden poner ahí en la pantalla qué religiones hay. Ahí vemos cuántas religiones vemos ahí. Y hay más que esas, pero ahí pusimos las más grandes. ¿Hay qué? Judaísmo, islamismo, ¿sí? ¿Qué más? No se me duerma. Hinduismo, budismo, que aunque muchos dicen que el budismo no es religión, pero también creen en algo. Y está ¿qué? El cristianismo, ¿verdad? De ellas, ¿cuál es la iglesia del Señor? El cristianismo, los que creemos en el Señor, ¿qué? Jesucristo. Ahora, también sabemos que hay que, diga, sectas. ¿Qué más hay aparte de las religiones? Sectas. Mire, en las religiones no hay tanto problema de discernir cuál es la de Dios y cuál no es la de Dios, porque todas las religiones pues no creen en Jesucristo ni tienen la palabra de Dios en ellos como doctrina. Pero en las sectas ya es más peligroso, porque en las sectas, hermano, ¿cuáles son las sectas ahí? Catolicismo, ¿qué más? La luz del mundo, adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, pare de sufrir, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de sectas, hermano, ¿sí? ¿Qué característica aprendimos hace una semana de una secta? ¿Cómo identificar una secta? Porque miren, el mundo cree que todos ellos, ¿qué son? Cristianos, ¿sí? De hecho, ellos mismos se dicen cristianos. ¿Por qué se dicen cristianos? Porque dicen creer en Jesucristo, porque dicen que creen en la palabra de Dios, pero no es cierto, hermano. Porque si creyeran en el Señor Jesucristo, harían las obras de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y no hacen las obras de Dios. Si creyeran en el Señor Jesucristo, no tendrían, aparte de Cristo, otros corredentores. Y ellos tienen otros corredentores. La Iglesia Católica dice que Cristo salva, y también ¿quién salva? La Virgen María. Si ellos fueran la Iglesia de Cristo, solo enseñarían la palabra de Dios.
Y ellos enseñan, aparte de la palabra de Dios, ¿qué enseñan? Mandamientos de hombres, doctrina de hombres. ¿Y cómo los enseñan? Como si fuera doctrina de Dios. Pero solo, ¿cuál es la doctrina de Dios? La Biblia, la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Una característica de las sectas es que dicen que fuera de ellos no hay salvación. A ver, ¿qué característica hay? Que fuera de ellos, ¿qué? No hay salvación. Por eso ellos te piden que tú declares que eres testigo de Jehová o que eres católico, porque si no lo declaras, dicen tú no perteneces a la iglesia del Señor. La Biblia dice que separados de Cristo, a ver otra vez, separados de Cristo no hay salvación, pero separados ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Porque Él es el Señor y Él es el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a ir estudiando esto, hermano, porque hoy en día muchos dicen ser la iglesia del Señor. A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿tú eres la iglesia del Señor o nada más asistes a la iglesia? Porque muchos creen que porque vienen un día al culto o ya se congregan en una iglesia cristiana, ¿qué piensan ellos? Que ya son cristianos, pero no viven como cristianos. ¿Serán cristianos? No son cristianos. El cristiano, hermano, es una nueva criatura. A ver, ¿qué es el cristiano? Es una nueva criatura. Es una persona que nació de nuevo, que ahora da testimonio que ya no es la misma persona que la gente conocía. Es una persona que cambió su manera de pensar, su manera de hablar y su manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Si la persona sigue en su boca saliendo maldición, mentira, odio, amargura, si sigue practicando el pecado, si sigue viendo pornografía, si sigue engañando a su esposa, si no lee la palabra como un estilo de vida, si no se alimenta de la palabra, si no ora a Dios, si no adora a Dios, ¿será cristiano? No es cristiano. ¿Verdad que no es cristiano? Bueno, entonces es muy importante saber quién es la iglesia del Señor. Amén. Hoy vamos a ver, hermano, las doctrinas fundamentales. A ver, ¿qué vamos a ver? Doctrinas fundamentales que me hacen ser la iglesia del Señor. Vamos a Efesios 2:8. Efesios 2:8. ¿Cuál cree usted que sea una doctrina fundamental para ser la iglesia del Señor? ¿Cuántos saben las doctrinas fundamentales? A ver, si alguien dice que la salvación es por obras, ¿será la iglesia del Señor? No es la iglesia del Señor. Si alguien dice que Jesucristo no es Dios, ¿será la iglesia del Señor? No es Dios. Si alguien no cree en la resurrección de Cristo, tampoco es la iglesia del Señor. Si alguien no cree que las escrituras son suficientes para salvación, tampoco es que la iglesia del Señor. Amén. Mire, vamos a ver la primera doctrina fundamental. Dice así Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. A ver, ¿cómo somos salvos, hermano? Por gracia. ¿Qué es la gracia, hermano? Ya lo hemos enseñado cientos de veces. A ver, ¿qué es la gracia de Dios? Es el favor inmerecido de Dios. ¿Sí? ¿Nosotros merecíamos ser salvos? ¿Qué merecíamos todos nosotros? El lago de fuego, el infierno. ¿Por qué lo merecíamos? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Pero dice ahí, Dios nos la regala. ¿Verdad que nos la regala? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Dice, por gracia sois, ¿qué? Salvos, por medio de sacramentos, por medio de los sufrimientos de Cristo más tus sufrimientos tuyos. ¿Por medio de qué, hermano? De la fe, ¿verdad? Y esto es de nosotros, es un don de ¿quién? ¿Por qué ahora podemos creer, hermano? ¿Seremos más inteligentes que los de allá afuera? ¿Le echamos más ganas? ¿Por qué ahora podemos creer en Cristo? A ver, dile que está a tu lado, ¿tú por qué ahora puedes creer en Cristo? A ver, si es que cree en Cristo, ¿por qué podremos creer ahora en Jesucristo, hermano? Miren, primero, porque el Padre nos lo reveló. A ver, ¿quién nos reveló a nuestro Señor Jesucristo? El Padre, porque ¿quién conoce a Jesucristo? Solamente el Padre, y a quien el Padre, ¿qué? Lo quiere revelar. De hecho, cuando Jesucristo le pregunta a sus apóstoles, ¿quiénes dicen que soy allá afuera? Pues nadie sabía quién era Jesucristo. Decían que era Juan el Bautista, Elías o un profeta más. ¿Y quién supo quién era Jesucristo? Pedro y los apóstoles. Y le dijeron, sabemos que tú eres el Hijo de Dios.
tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Ay, eres bien inteligente, Pedro, y por eso ahora tú vas a ser mi iglesia. ¿Sí le dijo? Esto no te lo reveló ningún ser humano. Si hoy sabes quién soy yo, es porque mi Padre tuvo misericordia de ti y te lo reveló. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si hoy conocemos a Jesucristo, ¿es por quién? Por el Padre. Y está escrito, hermano, que nadie va a poder venir a Cristo. A ver, ¿quién? Nadie, si no les dado por el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso la Escritura dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, de quien tiene misericordia. Amén. Entonces vamos a ver, hermano, que una doctrina fundamental es creer que la salvación es ¿por qué? Diga, por gracia. A ver, otra vez, la salvación es ¿por qué? Por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿La fe en quién, hermano? En Jesucristo. Vaya usted a Romanos 1:16. Romanos 1:16. Ahora, las sectas, hermano, dicen que ellos creen en Jesús, pero con sus hechos, ¿qué hacen, hermano? Niegan esa fe, ¿verdad? Porque, a ver, ¿qué será creer en Jesucristo ya? Ya dijimos cómo creemos en Jesucristo. ¿Qué será creer en Jesucristo? A ver, pregúntale a la que está a tu lado. ¿Qué es creer en Jesucristo? Dicen por ahí que obedecerle. Miren, confiar totalmente en Él, hermano. A ver otra vez, ¿qué será creer en Jesucristo? Confiar totalmente en la obra que Él hizo en la cruz. Diga, totalmente. No añadirle nada a lo que Él ya hizo en la cruz. A ver, ¿qué le puedo yo añadir a su sacrificio? Nada. Si alguien se atreve a añadirle al sacrificio de Cristo, no es la iglesia del Señor Jesucristo. Porque Él dijo, consumado es. A través de su sacrificio, que fue uno solo y fue una ofrenda perfecta, nos hizo perfectos a los santificados. A ver, ¿cómo nos hizo, hermano? Ahora, ¿cómo estamos delante del Padre por la obra de Cristo, por su sacrificio, por su sangre preciosa? Santificados, justificados delante de Dios, sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ya fuimos justificados y nos están santificando, nos están llevando a una ¿qué? A una madurez. Y por último, nos van a glorificar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué dice Romanos 1:16-17? Mire, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo de ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que predicar? El evangelio, ¿verdad? ¿Por qué el evangelio? Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿A quién, hermano? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque antes pensaban los judíos que nada más ellos eran el pueblo de Dios. No, ahora seas judío o no seas judío, si oyes el evangelio y lo crees, ¿qué tienes? La salvación. ¿Cuántos dicen amén? Porque en el evangelio, a ver, en el evangelio, la justicia de Dios, a ver, en el evangelio, ¿qué pasa? La justicia de Dios, ¿qué? Se revela por fe. ¿Y para qué? Y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿cómo vivirá? Por la fe vivirá. Miren, está escrito, dile que está a tu lado, está escrito que el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es justificado el hombre? Por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué ignoraban los judíos y qué ignoran todas las sectas y qué ignora todo el mundo, hermano? Diga, la justicia de Dios. A ver, ¿qué ignoran, hermano? La justicia de Dios. Ahorita voy a explicar eso para los que no saben qué es la justicia de Dios. Romanos 10. Romanos 10. Cuando alguien le añade al sacrificio de Cristo, le añade, porque ¿cuántos saben que ahorita mucha gente le está añadiendo al sacrificio de Cristo? Si han escuchado en iglesias que se llaman cristianas, se dicen cristianas, que dicen, si no te bautizas en tal nombre, no eres salvo. ¿Qué le están haciendo ahí al sacrificio de Cristo? Le están añadiendo obras. Si has oído que dicen, si no te bautizas en un río, si no haces esto, si no haces aquello, no puedes ser salvo. ¿Qué están haciendo? Le están añadiendo al sacrificio ¿de qué? Del Señor Jesucristo. Y la salvación es por la fe en el sacrificio de Cristo solamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice Romanos 10:1. Vean cómo Pablo oraba por los judíos. A ver, ¿qué hacía Pablo? Oraba por los judíos. ¿Cuál era su oración? Vamos a ver aquí. Hermanos, les llama aquí hermanos porque él también era judío. Ciertamente el anhelo de mi corazón
y mi oración a Dios por Israel es para ¿qué dice? Para salvación. ¿Por qué oraba Pablo por Israel? Para que fuesen ¿qué? Salvos, porque ellos no eran salvos, porque ellos ¿cómo querían obtener la salvación? Por la ley, ¿verdad? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Qué tenían los judíos? Tenían celo de Dios como todas las sectas. Todas las sectas aparentan un celo de Dios, aparentan que buscan a Dios, aparentan que adoran a Dios, que sirven a Dios. Pero dice, pero no conforme a ¿qué? A ciencia. ¿Qué les faltaba a los judíos, hermano? Diga, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Dice ahí en el 3, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Qué ignoraban los judíos, hermano? La justicia de Dios, ellos ignoraban cómo Dios justifica al hombre, hermano. A ver, ¿qué ignoraban? ¿Cómo Dios qué? Justifica al hombre. ¿Cómo justifica Dios al hombre? Por la fe en el Señor Jesucristo. Todo el que cree en Jesucristo, ¿cómo lo declara Dios? Justo, santo. Y procurando establecer, miren, cuando alguien ignora la justicia de Dios, ¿qué hace, hermano? Procura establecer ¿qué? La suya propia. Cuando alguien no sabe cómo Dios justifica, él busca a su manera ser justificado. ¿Cómo lo hace? Con sus buenas obras, con ritos, con ceremonias, con dinero. ¿Sabía usted que la Iglesia Católica mucho tiempo vendió la salvación? ¿Sí? ¿No ha oído esa historia? ¿Verdad que sí? ¿Y se puede comprar la salvación con dinero? No. No se han sujetado a la justicia de ¿qué, hermano? De Dios. No se han sujetado a esa justicia. Porque el fin de la ley, ¿quién es, hermano? Es Cristo. Para justicia. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿Cree en quién? En Jesucristo. En Romanos 3:20, Pablo explica, hermano, que ahora aparte de la ley, vamos a verlo ahorita, se ha manifestado la justicia de Dios, hermano. ¿Ya lo tiene Romanos 3:20? Dice así, miren. Ya que por las obras de la ley, ¿quién, hermano? Ningún ser humano será justificado delante de Dios, de él. Porque por medio de la ley, ¿para qué fue dada la ley? Es el conocimiento de ¿qué? De pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué se ha manifestado, hermano? La justicia de Dios. ¿Testificada por quién? Por la ley y los profetas. La justicia de Dios, ¿por medio de qué, hermano? De la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, a ver, ¿cómo es justificado el hombre? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién dio el pago, hermano? ¿Quién nos rescató? ¿A través de qué nos rescató? De su sangre preciosa, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué manifestó, hermano? Su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. A ver, ¿quién es el justo, hermano? Diga Dios. ¿Y quién es el que justifica? Dios. ¿A quién justifica Dios? Al que es de la fe de Jesús. ¿Sí quedó claro ahí, hermano, a quién justifica Dios? Al que es de la fe, ¿en quién? En Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿A cuántos ya les quedó claro este texto, hermano? Porque es muy importante que miren, las sectas enseñan, hermano, que para salvarse hay que ser santos, hay que obedecer a Dios. Y ningún ser humano puede vivir en santidad si primero no es justificado, hermano. A ver, ponga atención, porque hay mucha gente metida en la iglesia cristiana que batalla mucho con pecados y no los puede dejar. Y tiene años que sigue practicando el pecado. ¿Sabes dónde está el problema? Que él no ha creído.
Cuando alguien cree en Jesucristo, ¿qué recibe, hermano? Diga, recibe la justificación. A ver, ¿qué recibe? En ese momento Dios le ha dado el nuevo nacimiento. A ver, ¿qué le ha dado? Y ahora él ya tiene la capacidad de poder crecer en santidad. A ver, ¿qué tiene si ya fue justificado? La capacidad de poder crecer ¿en qué? En santidad. Pero mientras él no sea justificado, que es lo que tienen todas las sectas, porque no han creído en Jesucristo, aunque quieran santificarse, aunque quieran vivir una vida santa, ¿lo pueden hacer? No lo pueden hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque siguen siendo esclavos del pecado. A ver, otra vez, siguen siendo esclavos ¿del qué? Del pecado. El pecado aún es su señor de ellos. Aún ellos les sigue gustando el pecado, siguen amando su pecado. Aunque dicen creer en Jesucristo, siguen amando su pecado porque su fe es falsa. A ver, ¿cómo es su fe de todas las sectas? Es falsa. Y así hay mucha gente metida en las iglesias cristianas. Su fe es falsa, hermano. Ellos han creído. Tú te das cuenta cuando alguien tiene una fe falsa, porque tú les preguntas, oye hermano, ¿y tú cómo conoces del Señor? Y siempre te dicen, es que yo tenía un problema y el Señor me resolvió mi problema y pues ya me hice cristiano. ¿Así viene la fe? ¿Cómo viene la verdadera fe? Por el oír, ¿qué, hermano? Y nada más por el oír la palabra de Dios. Entenderla. A ver, diga, entenderla. Está la parábola del sembrador, hermano. Salió el sembrador a sembrar la semilla, ¿no? Dice, ¿cuántos entendieron la palabra? De las 4 tierras, ¿cuántos? 1. De 4 personas, digamos ahí 4 corazones, 1 solo entendió la palabra. Los demás no la entendieron. Así hay gente metida en la iglesia, oye el evangelio y no lo entiende. Y no lo entiende. Sale de aquí y empieza a razonar. Sí, ahí dice, pero yo creo, pero yo pienso. Sí, del Señor Jesucristo, pero yo creo que también los católicos buscan a Dios. Y empieza, ¿qué, hermano? A razonar. ¿Qué hizo el diablo ya en esa persona? Dice la parábola del sembrador. Ya le quitó la semilla. ¿Y no da qué? No da fruto. Otro dice, sí, yo sé que hay que creer en Cristo, yo sé que hay que congregarme, pero yo tengo muchas necesidades, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto. ¿No da qué, hermano? No da fruto, hermano, no da fruto. Pero el que entiende, hermano, el que oye y entiende, ¿qué dice? Da fruto. Sabe que en Cristo va a tener la salvación, va a tener la provisión, va a tener el gozo, la paz, la fortaleza, la sabiduría, la libertad, va a tener todo. A ver, ¿qué va a tener, hermano? ¿Qué le va a hacer falta a esa persona? Nada le va a hacer falta, hermano. Pero él entendió que Jesucristo es Dios, que Él es el Señor, que Él murió por sus pecados, que Él es el único camino, que Él es la vida, que Él es la verdad, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el yo soy. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso es muy importante saber, bueno, si yo soy cristiano, a ver, ¿por qué soy cristiano? ¿Ya me predicaron el verdadero evangelio? Hermano, ahorita ya no se está predicando el evangelio. Ahorita ya no se predica a Cristo, ya no se predica su obra en la cruz, ya no se predica que por su sangre somos salvos, ya no se predica esto, hermano. Hoy han pervertido el evangelio, pero gracias a Dios que el Señor nos sigue hablando. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, dice en Hechos 16:25, vaya usted a Hechos 16:25. Porque ahorita vamos a ver, hermano, que hay gente que dentro de la iglesia cristiana no ha nacido de nuevo. Hechos 16:25. ¿Ya tiene? Aquí vamos a ver a Pablo y a Silas. Habían sido arrestados y metidos a la cárcel. Y el carcelero los metió hasta el calabozo más de adentro y les aseguró los pies en el cepo. Dice el 25. Pero a medianoche, ¿qué hacía Pablo y Silas? Orando Pablo y Silas, ¿qué hacían en la cárcel? ¿Llorando? Reclamando a Dios, Señor, pero mira, predicamos tu palabra y dejas que nos agarren y nos metan a la cárcel. ¿Así estaban quejando? ¿Qué hace un verdadero cristiano? Esté en la condición que esté. Adoraban a Dios, cantaban himnos a Dios. Y los presos, ¿qué hacían? A ver, ¿cuántos entienden que cuando te suceda algo es para que des testimonio? A ver, porque miren, yo batallo mucho con muchas personas que se dicen cristianas. A ver, tus sufrimientos, porque cuando saben que el que está a tu lado tiene muchas
aflicciones. Si no lo sabías, el que está a tu lado tiene muchas ¿qué? Está enfermo, o no tiene trabajo, tiene familiares que están mal, tiene problemas con su papá, con su mamá. ¿Qué tiene el que está a tu lado? Aflicciones, problemas. ¿Sí lo sabías o no lo sabías? ¿Para qué crees que Dios permite que el que está a tu lado tenga todo eso? A ver. Para que dé testimonio de los que lo ven, que Él confía plenamente en su Dios. A ver otra vez, ¿para qué? ¿Para qué Dios permitió que Pablo y Silas fueran arrestados, golpeados y metidos en la cárcel? A ver, ¿para qué? ¿Quiénes los estaban escuchando a Pablo y a Silas que estaban en esa situación y qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Dando testimonio de que Dios es verdadero, que Él es justo, que Él es santo, que Él es fiel, que Él es bueno y que a los que aman a Dios todas las cosas obran ¿para qué? ¿Para qué llevó Dios a Pablo y a Silas a la cárcel? Porque iba a salvar ¿a quién? ¿Quién ha leído esta historia? ¿A quién iba a salvar Dios en la cárcel? Al carcelero, al carcelero. Si algún día caes en el hospital y te estás muriendo, recuerda esto: Dios te tiene ahí porque a lo mejor va a salvar a la enfermera o al enfermo que está a tu lado. No vayas a empezar a chillar, ay, yo soy tu hijo y mira cómo me tienes. No, no, Padre, te adoro, te alabo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando estés enfermo y alguien te quiera dar lástima, ay, pobrecito de ti que no tienes a Cristo. Yo tengo la vida eterna. Mi cuerpo está muriendo, pero yo voy a la gloria, porque conozco el camino. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Porque mira, yo batallo mucho, hermano, con cristianos que, pobrecitos, los quiero llevar a pare de sufrir, porque cómo sufren, hermano. Cómo sufren, digo, ya deja de sufrir, ahí está, pare de sufrir, ahí ve, ahí, ¿sí dice pare de sufrir ahí? Es una secta. Mire, ¿qué hacían estos hermanos? Porque mira, el cristiano queda, hermano, testimonio. Entonces sobrevino de repente un gran ¿qué? Terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Los presos quedaron sueltos ahí. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. ¿Y qué iba a hacer este hombre? ¿Por qué se iba a matar, hermano? ¿Qué le hacían a los soldados si se escapaban los presos? Los mataban, hermano, y de una manera horrible, preferían matarse, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, ninguno se escapó. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser qué? Salvo. Mira, cree en el Señor Jesucristo, pero también da sacramentos. Cree en el Señor Jesucristo, pero también te tienes que bautizar en tal nombre. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A ver otra vez, cree en el Señor Jesucristo y ¿qué? Entonces sí queda claro cómo somos salvos, por creer en ¿quién? En Jesucristo. Y ponga atención en el 32. Y le hablaron ¿qué? El catecismo, testigo de Jehová, la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué hay que predicar a la gente, hermano? La palabra de Dios. ¿Qué obtenemos cuando creemos en el Señor Jesucristo? Diga, perdón de pecados. A ver, ¿qué obtenemos? ¿Cuándo obtenemos el perdón de pecados? A ver, cuando creemos en el Señor Jesucristo. Dile que está a tu lado: en el momento que tú crees en el Señor Jesucristo, que Él murió por tus pecados, ¿qué obtienes? Perdón de pecados. No es hasta que te bautizas, es cuando tú crees en el Señor Jesucristo. Y estamos hablando de una fe verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué más obtienes cuando crees en el Señor Jesucristo? Diga, vida eterna. A ver, ¿qué obtenemos? Vida eterna. Lo dijo Jesucristo: el que cree en mí tiene o va a tener. A ver, ¿qué obtenemos cuando creemos en el Señor Jesucristo? Vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más obtenemos cuando creemos en el Señor Jesucristo? Diga, la adopción de hijos de Dios. A ver, ¿qué obtenemos? Cuando yo creo en el Señor Jesucristo, paso a ser del hijo del diablo que era yo, ahora soy hijo de Dios.
En ese momento, hermano, cuando alguien verdaderamente cree, recibe perdón, vida eterna y adopción como hijo de Dios. Si quiere, vamos a ver esta última parte, Gálatas 3:26, donde dice que somos hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuántos han creído en el Señor Jesucristo? ¿Te es suficiente Cristo? ¿Te es suficiente las Escrituras? Gloria a Dios. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios. A ver, ¿quiénes? Todos. ¿Pero quiénes todos? Por la fe en Cristo Jesús. A ver, ¿cómo somos hijos de Dios? Y Romanos 5:1 no lo busque, dice que justificados, ¿qué? Por la fe. ¿Qué obtenemos por la fe? La justificación. Y ahora tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos dicen amén? En Juan 2:23, ahí sí vaya, Juan 2:23. Si hay alguien aquí que dice que es cristiano y no ha entendido el evangelio, hermano, que hoy Dios tenga misericordia de él. Porque miren, ahorita se está llenando las iglesias llamadas cristianas, se está llenando por esto que vamos a leer. Juan 2:23. ¿Ya lo tiene? Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, está hablando de Cristo, muchos creyeron en su nombre. A ver, ¿cuántos creyeron en Jesucristo? ¿Por qué habían creído? Viendo las señales que hacía. ¿Cuántos saben, hermano, que ahorita la mayoría está llegando a Cristo por señales? ¿Cuántos sabían eso? Las iglesias están llenas de gente que su testimonio es ese. Es que yo tenía un problema, es que yo estaba enfermo, es que no sé qué. Cuando alguien tiene un verdadero testimonio, él dice, mira, yo era un perverso, un borracho, adúltero, ratero, fornicario. Y cuando oí el evangelio, Dios me mostró mi condición miserable de pecador y yo vine arrepentido delante de él y pude ver a mi Señor Jesucristo, que él murió por mí. Y él ya me transformó, me ha hecho una nueva criatura. A ver, ¿qué me ha hecho? Una nueva criatura. Ese es un verdadero testimonio. Alguien que puede decir, yo era un borracho, era un adúltero, era un fornicario, yo aborrecía a Dios, pero ahora amo a Dios, ahora sirvo a Dios, ahora sigo al Señor Jesucristo. Para mí ahora el vivir es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un verdadero testimonio, hermano. Alguien que ha sido transformado por el poder de Dios. Hoy no, hermano, hoy todo es, me dio una casa, me sanó una enfermedad. ¿Qué dice ahí Cristo? ¿Cristo se confía de ese tipo de gente? ¿Qué dice ahí? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Él no se fía de ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque conoce a todos. Dile al que está a tu lado, Cristo te conoce. Él sabe por qué lo buscas. Él sabe si eres su hijo o no eres su hijo. Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Él sabe o no sabe si somos? Él sabe, hermano. En Juan 8:31 había otro grupo de personas que decían creer en Cristo, hermano, y ni siquiera lo conocían y ni siquiera sabían que eran esclavos del pecado. Juan 8:31, ¿lo tiene? Dijo entonces Jesús, ¿a quién le dijo? A los judíos. ¿Qué decían los judíos? Que habían creído en él, ¿verdad? Ellos decían que habían creído en él. Y les dice Cristo, si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Dónde tenían que permanecer, hermano? ¿A qué tenían que creerle? A su palabra. ¿Seréis verdaderamente qué? Mis discípulos. ¿Aceptaron la palabra de Cristo los judíos, hermano? No la aceptaron. Dice Cristo, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Qué respondieron los judíos que decían haber creído en Cristo? Nosotros somos linaje de Abraham. Fíjate, ¿estaban confiando en las palabras de Cristo o estaban confiando en que ellos venían de Abraham? A ver. Ellos, ¿por qué creían que era el pueblo de Dios los judíos? Porque decían que venían de Abraham, hermano. Y luego dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis? Libres. A ver, ¿los judíos reconocían ser pecadores? Así hay gente metida en la iglesia, hermano. Hay gente que me ha dicho a mí, yo creo que Dios me escogió, hermano, porque yo no era tan malo.
Así me han dicho algunos, no sé si estén aquí, pero así me han dicho. Luego me dicen, yo creo que a mí me escogió, hermano, porque pues yo he ayudado a mucha gente. No conoces las escrituras. Él vino a llamar a los pecadores. A ver, ¿a quién vino a llamar? A los pecadores. El que está a tu lado, si tú no te sientes pecador, tú no eres candidato para seguir a Cristo. Porque Él vino por los pecadores. ¿Nos vino a llamar a qué? Al arrepentimiento. A ver, ¿a qué nos vino a llamar? Él nos perdona todos nuestros pecados, pero nos dice, vete y no peques más. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo tengo que reconocer primero que soy esclavo del pecado y que solo Cristo me puede hacer ¿qué? Libre. ¿Quién es el único que me puede libertar, hermano? Jesucristo. Si usted sigue leyendo ahí, dice en el 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es, hermano? Es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, ¿quién es el único que puede libertar? Jesucristo, seréis verdaderamente libres. Les dice en el 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida ¿dónde? ¿Y no decían que creían en Él? Así hay gente aquí que dice que cree en Jesús y razona la palabra, no la recibe. Siempre está cuestionando la escritura. Sí, hermano, sí ahí dice, pero yo pienso, pero yo creo. No has creído en el Señor Jesucristo. Juan 12:42. Aquí vamos a ver otro grupo de gente que decía creer en Jesucristo. ¿Y qué creen? Amaba más la gloria del mundo, de los hombres. Juan 12:42. ¿Lo tiene? Con todo esto aún de los gobernantes, ¿cuántos? Muchos creyeron en Él. ¿Cuántos? Muchos creyeron en Él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Tú puedes creer que alguien crea en Cristo y no le predique a Cristo? ¿Tú crees que hay alguien que crea en Cristo y no lo predique? ¿Por qué no se quedan callados, hermano? ¿Un cristiano qué hace? Predica a Cristo. No se puede quedar callado. Un verdadero cristiano no se puede quedar callado. Habla, porque el Espíritu Santo que mora dentro de él, ¿qué hace? Lo lleva a testificar de quién es Jesucristo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hacía esta gente? ¿Predicaba a Cristo? ¿Confesaba a Cristo? No lo hacía, pero decían que creían en Él. Dice, ¿por qué no lo confesaban? A causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser ¿qué? Expulsados de la sinagoga. ¿Sabes que hay gente que tiene miedo que lo corran de su trabajo si habla de Cristo? ¿Tiene miedo de que su mamá se enoje y de que su papá se enoje si le predica a Cristo? Porque amaban más, ¿qué dice la escritura? La gloria de los hombres que la gloria de ¿quién? De Dios. Así hay un montón de gente, hermano. Te vas a encontrar gente que dice, yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo. Nunca lo hemos visto en su vida predicar al Señor Jesucristo. Bueno, ni a los de su casa le predica, hermano. Ni a los de su casa, porque hay que empezar por la casa. Cuando el gadareno fue liberado de sus demonios, ¿a dónde lo mandó Cristo? A predicarle a los de su casa. ¿Cuántos dicen amén? Ve y cuéntales a los de tu casa cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que dice, es que no sé predicar. Nada más ve y diles, mira, somos pecadores, Dios nos va a juzgar un día, pero Cristo ya vino y murió por nosotros para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay más que Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo viene la fe? Romanos 10:17. Si tú eres cristiano, ¿qué oíste, hermano? Diga el Evangelio de Cristo. A ver, ¿qué oímos? El Evangelio de Cristo. Alguien nos ha predicado el Evangelio de Jesucristo, hermano. Cuando tú escuchas a alguien que dice, yo soy cristiano desde de cuna, ¿qué te está diciendo esa persona? Aquí venía una mujer que así decía, yo soy cristiana desde niña, desde cuna, yo soy cristiana. ¿Existen los cristianos de cuna? No existen. Tiene que oír el Evangelio, diga, tiene que oír el Evangelio. Romanos 10:17. Así que la fe es ¿por qué, hermano? ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué, hermano? Catecismo, atalaya. ¿El oír qué? Por la palabra de Dios. Dice la escritura que cómo van a creer en Cristo si nadie no les predica de Cristo.
¿A quién tenemos que predicar, hermano? A Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, ¿cómo le agradó a Dios salvar a los creyentes, hermano? ¿Por la locura de qué? De la predicación. ¿Tú quieres que tu familia sea salva? ¿Qué les tienes que predicar? El evangelio de Cristo. No te enojes si no quieren creer, no te desesperes, no les des un mal testimonio. Yo conozco hermanos que a golpes quieren que sus hijos se conviertan, amenazan al esposo, si no te haces cristiano te dejo. Esas son puras tonterías, hermano. Esas son puras tonterías. ¿Cómo se va a convertir el incrédulo, hermano? ¿A fuerzas? Diga, el evangelio se expone, se predica. ¿Qué se hace con el evangelio? Y el que cree será ¿qué? Salvo. Y el que no cree será condenado. ¿Pero tú puedes convencer a alguien? No. ¿Quién es el que salva? El Señor. Mira cómo le agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Ya lo tiene 1 Corintios 1:21? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Por muy sabio que sea el mundo, ¿puede conocer a Dios? No, ¿verdad? Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Cómo le agradó a Dios salvarlos? Por la locura de la predicación. A ver, ¿cómo se salva el hombre? Por medio de la predicación, por medio del evangelio ¿de quién? De Jesucristo. Porque los judíos piden señales. Siempre va a haber gente que va a decir que él hasta que no vea qué, no va a creer, ¿verdad? Y los griegos ¿qué buscan? Sabiduría. Pero nosotros predicamos a la iglesia. ¿A quién predicamos? ¿Al ministro? ¿Al apóstol? ¿A quién predicamos, hermano? A Cristo crucificado. Predicamos que Cristo murió por nuestros pecados, que Él sufrió nuestros dolores, que Él llevó nuestro castigo y que por sus llagas fuimos curados. ¿Cuántos dicen amén? Para los judíos, ¿qué es este evangelio? Es tropezadero. Ellos no creen, hermano, que Jesucristo es el Mesías. Y para los gentiles, ¿qué es esto? Esto es locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿qué es Cristo para los que hemos creído? Poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted a 1 Corintios 15 y vamos a ver cuál es el evangelio que debemos de predicar. Porque hoy en día cada quien predica su evangelio. Hoy en día se atrae a mucha gente con tortas, con un buen baile, ofrecen milagros, dice ven por tu milagro. ¿Sí los ha escuchado? A otros les dicen nada más haz esta sencilla oración y ya eres hijo de Dios, y no les predican el evangelio. 1 Corintios 15:1. ¿Lo tiene? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. A ver, ¿qué dice Pablo? El evangelio que ¿qué? Que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también, ¿qué dice? Perseveráis. Creí hoy en Cristo, mañana en quién sigo creyendo, en Cristo. Confié en su sacrificio, mañana en quién sigo confiando, en su sacrificio, ¿verdad? Por el cual asimismo, ¿qué dice? Si retenéis la palabra que os he predicado, si la retenéis hasta el fin, ¿qué somos, hermano? Somos salvos. Pero si no la retengo, si mañana un espíritu de error viene y me dice, pues sí, ya creíste, pero no es suficiente. Mira, ese nada más te salvó de una salvación, te falta otra salvación. ¿Sí has escuchado ese tipo de hermanos? A ver, ¿el sacrificio de Cristo ya nos salvó, hermano? ¿Cuánto nos salvó ya? ¿Cuántos pecados nos perdonó? Todos. Ya somos salvos, ya somos santos, ya somos justos. Ahorita el Padre nos está santificando. A ver, ¿qué nos está haciendo el Padre ahorita? Santificando. ¿Cuánto va a llevar la santificación? Toda nuestra vida. Aquí no va a terminar. Vamos a morir todavía imperfectos. A ver, ¿cómo vamos a morir? Pero cuando venga Cristo y venga la resurrección de muertos, nos transformará y seremos semejantes a su gloria, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos dicen amén? El que tiene esta esperanza de que Cristo viene se purifica a sí mismo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuál es el evangelio en el que hay que perseverar? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué les predicaba Pablo?
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿De qué hablan todo el Antiguo Testamento, hermano? Diga, de todos los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo y de las glorias que vendrían a través de esos padecimientos. ¿Cuántos dicen amén? Y que fue sepultado. ¿Y qué más? Resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras. ¿Qué tenemos que predicar, hermano? ¿Que Cristo vino a hacerte rico? ¿Que Cristo vino a resolver tu matrimonio? Que Cristo murió por tus pecados y que en Él hay perdón de pecados y hay vida eterna. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:18. Tenemos que predicar que fuimos rescatados por su sangre preciosa, hermano. A ver, ¿cómo fuimos rescatados? ¿Cuál fue el pago por nuestros pecados, hermano? Su sangre preciosa. ¿Por qué tenemos acceso hoy al lugar santísimo? Por su sangre, hermano. ¿Por qué tenemos acceso? Por su sangre. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Cómo fuimos rescatados? Sino con la sangre preciosa de Cristo. A ver, ¿cuál fue el único pago que aceptó el Padre para perdonarnos? La sangre preciosa de su Hijo Santo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sí queda claro cómo somos redimidos, hermano? Rescatados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Dice el apóstol Pablo que nosotros debemos de gloriarnos en la cruz de Cristo, hermano. A ver, ¿en qué debemos de gloriarnos? No en la carne. A ver, ¿qué de bueno tiene la carne? A ver, ¿qué le puedes ofrecer tú a Dios de tu carne? A ver, dice aquí, miren, vean dónde estaba su confianza de Pablo. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, porque los judíos se gloriaban en la carne. Ellos decían que si se circuncidaban, ¿qué tenían? La justificación. ¿Dónde se gloriaba Pablo? En la cruz de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. ¿Dónde estaba toda su confianza del apóstol Pablo, hermano? Digan, la obra de Cristo en la cruz, en su muerte de Cristo. Dice que por su muerte fuimos reconciliados. ¿Cuántos dicen amén? Porque en el mundo me es crucificado a mí, dice Pablo, y yo a qué dice, al mundo. Vaya usted a Filipenses 3 y vamos a ver que Pablo, hermano, tuvo por basura todo lo que él creía que era bueno. A ver otra vez. ¿Tuvo por qué? Por basura. Él jamás volvió a confiar en sus obras, hermano. Él jamás puso su confianza ya en su propia justicia. Él aprendió a poner su confianza en la justicia de Dios, que se alcanza por la fe en el Señor Jesucristo. Dice Filipenses 3:1, ¿lo tiene? Por lo demás, hermanos, dice el apóstol Pablo, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Aquí el Señor dice que tengamos cuidado de aquella gente que le quiere añadir al sacrificio de Cristo. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo, los que en espíritu, ¿qué, hermano? Servimos a Dios. ¿Y dónde nos gloriamos? ¿Dónde está toda nuestra confianza, hermano? En Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dile al que está a tu lado, ten cuidado de confiar en la carne, porque la carne no tiene nada bueno. Esa tiene que ser crucificada. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo más. ¿Por qué? Porque yo soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿qué dice? Soy fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo era Pablo? Irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida. ¿Por amor de quién, hermano? De Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de quién,
de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido. ¿Qué dice Pablo? Todo, y lo tengo por basura, para ganar ¿a quién, hermano? A Cristo. ¿Cuántos saben que fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de Cristo, hermano? ¿Y quién lo está haciendo? El Padre. A los que Él conoció, los predestinó. Al que los predestinó ya los llamó. A los que llamó ya justificó. Y a los que justificó ya ¿qué? Ya los glorificó. Y ser hallado, vean Pablo cómo quería ser hallado. ¿Ser hallado en quién, hermano? En Cristo, no teniendo mi propia justicia. Pablo ya no confiaba en ninguna obra de la carne. Dice, yo no quiero ser hallado confiando en mi justicia, sino ser hallado en Cristo, que es por la ley, sino la que es por la fe de ¿qué, hermano? De Cristo. La justicia que es de Dios, por la fe en ¿quién, hermano? En Jesucristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, ¿dónde, hermano? En su muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están confiando, hermano, en la justicia de Dios? Confiando en la fe en ¿quién? En Jesucristo. Dos citas y nos vamos. Colosenses 2:8. Dile que está a tu lado, en Cristo estamos completos. A ver, en Cristo, ¿qué nos falta? ¿Quién es nuestra paz? ¿Quién es nuestro libertador? ¿Quién es nuestro escudo? ¿Quién es nuestra roca? ¿Quién es nuestro gozo? Todo está en Cristo, hermano. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según ¿quién? Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos. ¿En quién estamos completos, hermano? En Cristo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En él también fuimos, ¿qué, hermano? Circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cerramos con esta cita, Romanos 8:1. ¿Cómo saber si estamos en Cristo, hermano? ¿Cuántos creen en Cristo? ¿Cómo saber si estamos realmente en Cristo? ¿Cómo sé si mi fe es verdadera? Si realmente he creído que por gracia soy salvo. Romanos 8:1. Ahí terminamos ya. ¿Ya lo tiene? Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Cuánta condenación hay? Ninguna. ¿Pero para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Dile que está a tu lado. Aquí vamos a ver si estamos en Cristo. Los que no andan conforme a ¿qué? A ver, ¿cómo sé que estoy en Cristo? A ver. No ando en la carne. No practico el pecado. Si aquí hay alguien que practica el pecado, sigue siendo borracho, adúltero, fornicario, ratero, mentiroso, anda en la carne. No, aunque diga que es cristiano, no es cristiano. El que está en Cristo anda en el Espíritu. Es una nueva criatura, tiene temor de Dios, ahora obedece a Dios en cierta medida, no es perfecto, pero está creciendo en santidad, le sirve a Dios, se congrega, sirve a sus hermanos, adora a Dios y conoce a su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Si hay alguien aquí que no es cristiano, le invitamos a que se arrepienta. El Señor Jesucristo no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y vivan por medio de Él. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, hemos predicado tu evangelio, Señor, como tú lo has mandado, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea será salvo y el que no crea será condenado. Yo sé que todos aquí han escuchado el evangelio, Padre. No sé si todos lo han entendido, tú lo sabes, porque hay gente que aún escuchando, aún viendo,
no va a entender nada, Señor. Porque no es del que quiere, dice tu palabra, ni del que corre, sino de ti, Padre, que tienes misericordia. Por eso rogamos misericordia, Señor, por aquellos que aún no pueden entender el evangelio de Cristo, Señor. Aquellos que aún tienen ese velo, Padre, te pedimos misericordia para que puedan venir a Cristo, Señor, y el velo sea quitado. Señor, por tu iglesia seguimos pidiéndote crecimiento, mi Señor. Sabemos que ya nos justificaste, Padre, por medio de Cristo, y sabemos que ahorita nos estás santificando, Padre, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Confiamos en tus promesas, mi Señor Jesucristo, porque tú eres fiel, Señor, porque nadie va a estorbar lo que tú ya has empezado a hacer en tu iglesia, porque las puertas del Hades, Señor, no van a prevalecer contra tu iglesia. En tus manos nos ponemos, mi Señor Jesucristo. Sigue dándonos sabiduría, Padre. Sigue afirmándonos en la fe en Cristo, que podamos perseverar hasta el fin, Padre, y solamente confiando en nuestro Señor Jesucristo. A ti sea toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice, amén. Gloria a Dios, hermano.